empezar a grabar. Mi idea en este seminario, la verdad es que la idea fue de Carolina, pero y yo creo que con Miguel, ellos como matrimonio seguramente lo pensaron. Ellos querían estudiar el santuario y habían otros hermanos más interesados, entonces difundieron la voz. Y mi propósito cuando ella me mencionó hablar del santuario es que hablemos del santuario, pero no solamente en los libros en que cotidianamente digamos, se habla del santuario. Si hablamos del santuario o vamos a un seminario del santuario, lo normal es que vamos a tomar en Éxodo la estructura, Levítico un poco el culto, números quizá, después nos saltamos a Daniel, el santuario en relación a las profecías, con Apocalipsis, y en el Nuevo Testamento nos metemos a la epístola a los Hebreos, donde habla del santuario celestial. Y prácticamente es eso. Pero mi idea es hablar del santuario desde el Génesis al Apocalipsis. En una semana no alcanzamos a hablar del santuario en cada libro de la Biblia, pero por lo menos en los libros donde el santuario está más marcadamente presente. Ahora, digamos, vamos a hacerlo una semana, desde hoy hasta el domingo. La idea es que sea de 20 a 21 horas, pensando que todos tenemos cosas que hacer y digamos, no saturarnos con el tema. Pero si no alcanzamos a avanzar mucho, porque quizás nos detenemos en la mitad de la Biblia y no llegamos ni siquiera al Nuevo Testamento, podemos extenderlo una segunda semana más. Así que la idea no es tratar de abarcar mucho en forma rápida, sino detenernos, pensar, meditar, opinar también, y si necesitamos una semana más, lo hacemos. Y capaz que necesitamos 3, pero el propósito es estudiarlo profundamente. Y seguramente algunos de los días de la semana ustedes no van a poder, van a tener algún otro compromiso, pero queremos dejarlo grabado en el Zoom para que si alguien no puede, lo aproveche, lo pueda tener después. Bueno, yo hice un PowerPoint acá. El enemigo se opuso porque hasta el PowerPoint se me acabó la señal. Yo le voy a preguntar a ustedes, alguien que prenda el micrófono, me digan si pueden ver la diapositiva que estoy proyectando. Yo ahora solamente... No, hermano, yo no la veo por ahora. Nada. ¿No se ve? Ah, ya sé lo que pasa. No, nada. Sí, ya sé lo que pasa. Yo tengo que compartir acá en el mismo video. Acá. Nada. Yo creo que ahora sí van a poder verlo, ¿verdad? No todavía. Bueno, veo que se cayó el sistema. ¿Cómo? Antes lo vi Sí, ahora lo ven. el PowerPoint. Ahí va a aparecer. Está iniciando. Sí, ahí está iniciando. Ya, si lo logran ver, comenzamos. ¿Todos lo ven? Yo también estoy negro. Tiene que seleccionar. Yo veo a Blazy ahí. Veo que se me cae el internet y vuelve. No. ¿Lo ven ahora o no? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Ya, Sí. bueno, Bien. ahora sí. Estoy Ahora sí. orando, cruzando los dedos. El santuario en el Pentateuco primero, el libro del Génesis. Vamos a avanzar. Bueno, Génesis tiene una estructura en 12 partes, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que yo hablo de un libro de la Biblia me gusta mostrar primero la estructura literaria. Y encuentro que cada libro de la Biblia tiene una estructura que es toda una genialidad. Moisés en la Biblia es llamado sabio. Él es uno de los sabios de Israel porque fue educado con toda la sabiduría de los egipcios, la sabiduría secular, pero además recibió la revelación divina, la inspiración divina. Y uno de los libros sapienciales de la Biblia, hay solo 3, uno de ellos lo escribió Moisés, que fue Job.
Entonces, el estilo de él, digamos, es muy artístico. Y Génesis está dividido en 12 partes. Tiene 12 capítulos. Aunque en nuestra Biblia tenga 50, la división en capítulos moderna fue inventada en la Edad Media. Y la división de los capítulos es arbitraria. Pero la división original, hecha por el autor bíblico en Génesis, dividió el libro en 12 capítulos. El primer capítulo se titula o comienza en hebreo con la palabra Bereshit, que es la traducción al castellano en el principio. El primer capítulo entonces se llama en el principio, o digámoslo en el idioma hebreo Bereshit. Todos los demás capítulos, los 11 capítulos siguientes, se llaman en hebreo Toledot. Cada una de estas secciones en la Biblia hebrea comienza con la palabra Toledot. Bereshit significa en el principio y Toledot puede significar muchas cosas en realidad. Toledot viene del verbo yalat, que es el verbo engendrar. El sustantivo yelet significa niño. Toledot significa descendencia, genealogía, historia, engendramiento. Todas esas ideas están presentes en esta palabra. Y seguramente si ustedes buscan esos versículos en distintas versiones en castellano, van a encontrar diferentes traducciones. Por ejemplo, algunas Biblias dicen, esta es la historia de. Otra Biblia lo traduce, estos son los orígenes de. Otros dicen, esta es la familia de. Otros traducen, esta es la descendencia de. Cualquiera de esas traducciones entra en la palabra Toledot. Cuando los rabinos judíos, 3 siglos antes de Cristo, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ellos tradujeron la palabra Toledot por la palabra griega Génesis. De Génesis viene la palabra en castellano genes, genealogía, generación, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con algo que se origina en el idioma griego viene de la palabra Génesis. Y como vieron que la palabra Génesis o la palabra Toledot, que es el original hebreo, da inicio a cada una de las 11 secciones posteriores del libro, ellos le colocaron al libro completo como título Génesis. Ahora, la diferencia entre la palabra Génesis o Toledot y la palabra Bereshit es que Bereshit significa en el principio cuando Dios comenzó a crear de la nada. Pero Génesis tiene la idea de fondo de que es un principio, pero un principio a través de procreación. No es el principio absoluto. Toledot o Génesis no es un principio absoluto, sino que es una derivación, es un engendramiento, es una historia de alguien que ya existe antes. La palabra Génesis o Toledot es un principio de algo, una nueva etapa, un nuevo ciclo, pero teniendo como base de que ya existe alguien o existe algo antes. Por ejemplo, la historia de los descendientes de Adán y Eva tiene como principio que Adán y Eva fueron creados ya. La historia de los descendientes de Noé tiene como principio de que Noé ya nació, ya vive. Y Noé tiene hijos y estos hijos se reproducen. Así que la palabra Toledot tiene que ver más que nada con reproducción o historia humana que con un principio absoluto, como es la palabra Bereshit. Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de todo esto si queremos hablar del santuario? Bueno, en realidad muchos piensan que el santuario comienza en Éxodo, que Génesis no tiene nada que ver con el santuario. La primera vez que aparece la palabra santuario es en Éxodo. Y en Éxodo 25 recién, Dios pide que construyan un santuario. Y los capítulos 25 al 40 de Éxodo es cuando Dios da las instrucciones para construirlo y posteriormente se relata la ejecución de la construcción del santuario.
Por lo tanto, muchos piensan que Génesis no tiene nada que ver con el santuario. Pero el Pentateuco es una unidad literaria. En realidad el Pentateuco es un solo libro. Por lo tanto, todo lo que hay en el Éxodo depende de la historia original del Génesis. El Éxodo depende del Génesis. El Éxodo es una respuesta a las inquietudes abiertas en Génesis. Así que hay una continuidad, incluso hay una superposición. No es que Génesis termina bruscamente y comienza el Éxodo, sino que se enraizan. Hay palabras, ideas, frases, historias que están superpuestas entre los dos libros. ¿Mm? Por lo tanto, entender Génesis es la base para entender bien el santuario. Pero además de eso, hay algo más interesante, y yo les voy a mostrar aquí, está marcada la primera sección, el primer capítulo del Génesis, que es el Bereshit. ¿Lo ven allí marcado? Sí. Sí. Bien. Entonces, el primer capítulo del Génesis, que se puede llamar el origen del universo y el origen de la vida en la tierra, abarca desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 2.3. ¿Sí? Y estos capítulos, 1.1 al 2.3, nos habla primero de la creación del universo y después nos habla de la semana de la creación, que tiene que ver directamente con la tierra y el ser humano habitando la tierra, en cada uno de los 7 días de la creación. ¿Mm? Hasta allí yo creo que está claro, ¿verdad? Lamentablemente, cuando dividieron el capítulo 1 del 2, no sé por qué, el séptimo día lo dejaron en otro capítulo, pero la verdad es que la secuencia de los 7 días no termina con el día sexto, sino que termina con el séptimo. Así que el capítulo 2, 1 al 3, que habla del séptimo día, es parte del primer capítulo llamado Bereshit. Inmediatamente en el capítulo 2.4 tenemos la primera Toledot, o sea, el inicio de una segunda sección, el segundo capítulo. Este capítulo tiene también una estructura. Yo me imagino que la ven también allí, ¿verdad? La estructura Sí. literaria del capítulo 1 o del Bereshit, que va desde Génesis 1.1, que lo tenemos acá, ¿verdad? Los textos Génesis 1.1 hasta Génesis 2.1 al 3. Lo que tenemos acá es que en Génesis 1.1 se nos narra la creación del universo. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, en el Génesis 1.2 se describe la condición de la tierra. Aquí ya no hay verbos de acción, de creación, sino que hay verbos estativos que nos describen el estado de la tierra ya creada, la condición de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta de tinieblas. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, en el versículo 2 no hay un interés en hablar de la creación de algo, sino que está, a ver qué me dice, finalizará en 10 minutos. Vamos a tener que volver a comenzar una vez que si se nos corta, ¿ya? Ok. Ok. Y recién en Génesis 1.3 en adelante tenemos los 7 días de la creación, la semana de la creación. ¿Mm? Entonces Génesis 1.3 en adelante están los días. Y los primeros 6 días son distintos al séptimo. En los primeros 6 días nosotros podemos ver que se responde a la necesidad del estado original de la tierra como fue creada. Dios creó todo perfecto, pero la tierra no estaba organizada de una manera que permitiera que hubiera vida en ella. La tierra era tan hermosa como contemplar Marte, Júpiter o cualquiera de los otros planetas, pero si nosotros queremos irnos a vivir a Júpiter, nos morimos. Entonces la tierra fue creada por Dios, fue creada perfecta, fue creada hermosa, pero dice que estaba desordenada y vacía. O sea, no tenía una organización que permitiera la vida
y estaba vacía porque nadie la estaba habitando, no habían peces, plantas, etc. Y esos dos elementos están divididos en los dos tríos. Aquí los 3 primeros días Dios ordena. El primer día Dios ordena la luz y las tinieblas. El segundo día ordena los cielos y la tierra. El cuarto día ordena la tierra de los mares y pone la vegetación. Y los siguientes 3 días, el cuarto, quinto y sexto, Dios está llenando la tierra vacía. El día cuarto, Dios en los cielos coloca la luz del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? En el día quinto, dice que Dios llena los cielos con aves que vuelen por allí y llena las aguas con animales y peces que naden por los mares. El sexto día Dios llena la tierra con animales terrestres y con el hombre para que la habite. Por lo tanto, vemos un paralelo: el primer día con el cuarto, segundo con el quinto y tercero con el sexto. Hay una cohesión, una unidad. Pero el séptimo día es distinto a los demás. Primero, porque no es parte de esta tríada, ¿verdad? Y segundo, porque el séptimo día no tiene ninguna de las fórmulas literarias que tienen los primeros días. Los primeros 6 días tienen cinco fórmulas literarias que se repiten en cada uno. La primera es, y dijo Dios. Cada uno comienza así. La última es, y fue la tarde y la mañana, el día X. Todos terminan así. En cada uno dice, y vio Dios lo que había hecho. Y Dios lo considera bueno. Entonces, todos estos elementos se van repitiendo en forma casi mecánica en cada uno de los 7 días. Perdón, los 6 días. Eso le da cohesión. Estos 6 días están unidos, forman parte de un mismo grupo, es un mismo paquete. Pero el séptimo es diferente porque no comienza y dijo Dios, no termina y fue la tarde y la mañana el día séptimo, no dice y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Así que en los 6 primeros días, Dios se muestra como un Dios de orden, el creador que creó todo perfectamente puesto en su lugar. Pero el séptimo día nos muestra un creador que es libre para crear algo en una forma completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Así que en los primeros 6 días vemos un creador ordenado, preciso y matemático, y en el séptimo vemos un Dios artista, un Dios que descansa, un Dios que se olvida de todos estos parámetros, y el sábado está libre de toda esta fórmula literaria. Por lo tanto, el sábado es un día de reposo literario, pero al mismo tiempo también un día de reposo espiritual. Esos son los 7 días. Ahora, aquí hay un detalle que debemos notar, y es que en estos días, en la creación, vemos dos elementos que son importantes: las dimensiones del tiempo y del espacio. Y les voy a mostrar esta misma estructura, pero hecha por alguien que no está interesado en la estructura, sino en el tiempo y en el espacio. A ver. ¿Lo ven? Sí. Ya el versículo 1, cuando dice, en el principio, la palabra principio está refiriéndose al tiempo, al primer tiempo, al tiempo cuando Dios comienza a crear. Y el versículo 1 termina con la frase, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es el espacio, ¿verdad? Por lo tanto, en Génesis 1:1 tenemos el tiempo y el espacio al principio y al final de ese versículo, y Dios como creador está en el centro. En el idioma original, Génesis 1:1 tiene 7 palabras, y el número 7 es el número clave para entender la creación. Y en estas 7 palabras se comienza con el tiempo y se termina con el espacio. Estas dos dimensiones son las dimensiones que caracterizan la creación divina. No sabemos si antes del principio el Creador contaba con estas dimensiones o no.
o si el tiempo y el espacio lo creó exclusivamente para los seres creados. Pero lo único que podemos decir es que el Dios que nosotros conocemos, el Dios que se nos revela, es un Dios después del Bereshit, después de ese principio. Todo el resto de la Biblia nos va a hablar de Dios. Dios se va a manifestar, pero se va a manifestar en el tiempo y en el espacio que nosotros como criatura conocemos. ¿Mm? ¿Cómo era Dios antes que creara el tiempo y el espacio? No sabemos, ¿verdad? ¿Existía desde siempre? Al parecer no, el tiempo y el espacio. Dios necesita tiempo para existir esa coordenada, esa dimensión. Dios necesita espacio para poder estar, sustentarse, pararse en algún lugar, un edificio en el cual vivir, o el cielo para poder estar allí, tener su morada. La verdad es que esas son preguntas ya que escapan a la revelación, porque como digo, la revelación comienza en el principio, en esa frase temporal. Uno entonces está uniendo el tiempo y el espacio como dos dimensiones en las cuales el creador se va a entender con sus criaturas. ¿Y qué tiene que ver esto? Resulta que ustedes pueden ver acá que en estos 7 días, el séptimo es un día santo, un tiempo santo. La palabra santo allí es Kodesh, la misma palabra que en Éxodo se traduce como santuario. Por lo tanto, el calificativo del séptimo día podríamos calificarlo como un santuario, porque la palabra Kodesh puede significar santo o puede significar santuario. ¿Sí? Como adjetivo es santo, un atributo. Como sustantivo es algo, un santuario. Cierto. Y en Génesis nosotros no tenemos directamente un santuario en el espacio. El santuario en el espacio, la dimensión del espacio, recién se construye en Éxodo. Pero Génesis no carece de un santuario, porque el santuario del Génesis está en el tiempo. De manera que el santuario se da en el tiempo y en el espacio. Cada uno de ellos es sagrado. Por eso nosotros entendemos que en el libro de Daniel, toda la lucha entre los reyes del norte y del sur eran en relación al santuario. El santuario de Dios, el espacio sagrado, la morada de Dios en la tierra se veía afectada. Por eso es que Daniel dice, o comienza, cuando el rey de Babilonia invade Judá y se lleva los vasos del santuario. Y por eso es que Babilonia cayó cuando Belsasar usó paganamente los vasos del santuario. Entonces en Daniel interesa mucho el espacio santo, pero en Apocalipsis interesa más el tiempo santo. El conflicto final no será en Apocalipsis en relación al santuario de Dios que se ve afectado entre el rey del norte y el rey del sur,